Imagínate esto. Es 1958. Estados Unidos está en medio de una guerra fría, completamente obsesionado con llegar al espacio antes que los soviéticos. La NASA acaba de nacer. Los mejores cerebros del país están siendo reclutados para una misión que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Mandar al ser humano fuera de la atmósfera terrestre. Y en medio de todo este caos científico, en medio de esa carrera contra el tiempo, hay una mujer haciendo cálculos que muy poca gente en el planeta podría hacer. Pero nadie la ve. O peor, la ven, pero no la dejan entrar. Su nombre es Mary Jackson, y esta es la historia de una mujer que se negó a aceptar los límites que el mundo le puso, y en el proceso le abrió las puertas a generaciones enteras de científicas, ingenieras y soñadoras. Hola, ser vivo del internet, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de estar una semana más con un video nuevo y en este video te quiero pedir que te quedes al final porque esta es una historia que te va a dejar pensando varios días. Pero antes de comenzar, te quiero recordar que si te gusta este tipo de contenido, pero en un formato más corto, puedes seguirme en Instagram y en TikTok, donde también te platico un poco sobre tecnología para chicas sin aburrirte. Ahora sí, comencemos. El mundo en que nació Mary. Mary Winston Jackson nació el 9 de abril de 1921 en Hampton, Virginia. Y cuando digo Hampton, Virginia, en los años 20, necesito que entiendas lo que eso significa. Hampton era una ciudad del sur profundo de Estados Unidos y en esa época el sur funcionaba bajo un sistema llamado las leyes de Jim Crow. Si nunca has escuchado este término, básicamente eran leyes que legalizaban la segregación racial. Negros y blancos vivían en mundos paralelos, literalmente separados por carteles que decían solo para blancos, solo para negros. Escuelas separadas, autobuses separados, cafeterías separadas, baños separados. Imagínate crecer en un mundo en el que el primer mensaje que recibes desde que tienes uso de razón es tú vales menos. Pero la familia de Mary no recibió el mensaje, o más bien lo recibieron, lo entendieron y decidieron ignorarlo. Mary creció en un hogar donde la educación era sagrada. Sus padres se aseguraron de que ella y sus hermanos tuvieran acceso a los mejores recursos posibles dentro de las escuelas para estudiantes negros. Y Mary, desde muy pequeña, mostró algo especial: una mente brillante para las matemáticas y las ciencias. En la escuela secundaria, Mary era una de esas alumnas que los maestros recuerdan incluso décadas después. No porque fuera muy ruidosa o llamativa, sino porque cuando resolvía un problema lo hacía de una manera que a las demás personas las dejaba como que pensando, como de una forma muy práctica, muy sencilla y muy elegante. Se graduó con honores, con las más altas calificaciones en matemáticas y ciencias físicas, y luego entró a la Universidad de Hampton, una institución históricamente negra, conocida como HBCU por sus siglas en inglés, donde se tituló en matemáticas y ciencias físicas en 1942. Ahora bien, ¿qué hacías en 1942 siendo una mujer negra con un título universitario en matemáticas? Esta es la pregunta que te hace doler el corazón porque en esas épocas no había muchas opciones. Aunque tuvieras la mente más brillante del estado, las puertas del mundo profesional estaban casi completamente cerradas para ti. Las empresas no contrataban mujeres negras para puestos científicos. Punto. Entonces Mary, como muchas mujeres de su generación, empezó enseñando. Fue maestra en Maryland, luego trabajó para recepcionista de un médico y luego en el área contable. Y pues esto no es porque no pudiera hacer más, literalmente tenía un cerebro muy brillante, sino porque el mundo básicamente no la dejaba. Pero entonces, en 1951, algo cambió. El Comité Nacional Asesor para la Aeronáutica, la NACA, que luego se convertiría en la NASA, estaba buscando matemáticas para trabajar en su laboratorio de investigación en Langley, Virginia. Y estaban, por primera vez, reclutando mujeres negras. Mary Jackson, con 30 años, tomó el trabajo. Y con este paso, sin saberlo todavía, empezó a escribir historia. Calcular el futuro detrás de una puerta cerrada.
Cuando Mary llegó a Langley, entró a un departamento que era internamente conocido como el pool de computadoras. Y aquí necesito explicarte algo que a lo mejor para nosotros suena como que un poco rarísimo, pero era completamente normal para la época. En los años 40 y 50, cuando todavía no existían propiamente las computadoras electrónicas como las conocemos ahora, los cálculos matemáticos complejos los hacían personas. Personas de carne y hueso, sentadas detrás de escritorios con lápiz y papel, resolviendo ecuaciones todo el día. Esas personas se llamaban computadoras humanas. Y la NACA tenía dos grupos de ellas: las blancas, que trabajaban en la sección principal del edificio, y las negras, que trabajaban en una sección separada, con baños separados, con una cafetería separada. Mary entró al West Area Computing, el grupo de matemáticas negras, y su supervisora fue una mujer también legendaria llamada Dorothy Vaughan, que si no sabes su historia, yo creo que voy a hacer un video hablando de ella porque de verdad tiene una historia como también muy interesante, muy alucinante. El trabajo de Mary era calcular trayectorias, fuerzas aerodinámicas, velocidades, datos que los ingenieros usaban para diseñar aviones y eventualmente cohetes. Y Mary era extraordinariamente buena en esto. Tan buena que un ingeniero llamado Kazimierz Czarnecki, discúlpame si lo pronuncié muy mal, un investigador polaco que trabajaba en el túnel de viento supersónico en Langley, la notó. Y no solo la notó, sino que le invitó a colaborar directamente con su equipo. Esto era inusual. Muy inusual, porque lo que Czarnecki le estaba ofreciendo a Mary era básicamente realizar el trabajo de una ingeniera, de alguien que no solamente ejecutaba los problemas matemáticos, sino que también entendía el problema completo, que participaba en el diseño de los experimentos, que colaboraba junto con otros ingenieros. Czarnecki quedó tan impresionado con ella que le hizo una propuesta directa: Mary, deberías convertirte en ingeniera. ¿Y sabes qué le respondió Mary? Que sí quería, que lo había querido toda su vida, pero había un problema. Para convertirse en ingeniera en la NACA, necesitaba tomar una serie de cursos avanzados de matemáticas e ingeniería. Cursos que en esa época solo se impartían en una escuela secundaria local para blancos en Hampton. Solo para blancos. Mary Jackson, con toda su brillantez, con todos sus años de trabajo impecable, con un título universitario que la mayoría de sus colegas masculinos ni siquiera tenían, no podía entrar a esa escuela. La ley se lo impedía. Aquí es donde yo creo que muchas personas se rinden, ¿sabes? Como que dicen, el sistema no es para mí, la ley no me lo permite, creo que ya lo voy a dejar por la paz. Pero nuestra Mary Jackson no era cualquier persona. Ella tomó esa barrera, la miró fijo a los ojos y decidió hacer algo que requería mucha valentía. Fue a hablar con las autoridades locales y les pidió permiso formal para asistir a las clases nocturnas de esa escuela para blancos. Imagínate el valor que eso requería. Es el sur de Estados Unidos en los años 50. Una mujer negra frente a funcionarios blancos pidiéndoles que hicieran una excepción a una ley de segregación. Y, sorprendentemente, le dijeron que sí, le dieron el permiso. Mary entró a esa escuela, asistió a las clases nocturnas, estudió junto a estudiantes blancos que probablemente nunca habían compartido un salón con una persona negra. Y lo hizo con la misma elegancia y determinación con la que había hecho todo en su vida. Completó los cursos, pasó los exámenes y en 1958, Mary Winston Jackson se convirtió en la primera ingeniera negra de la NASA. Más que cálculos, más que cohetes. Quiero que te quedes un momento con esta imagen. 1958. El mundo está mirando al cielo porque la Unión Soviética acaba de lanzar el Sputnik. Estados Unidos está en pánico. El Congreso aprueba a toda velocidad la creación de la NASA. Y en este momento histórico, en ese instante en el que la humanidad está literalmente apuntando hacia las estrellas, una mujer negra de Hampton, Virginia, acaba de romper no uno, sino dos techos de cristal al mismo tiempo, el del género y el de la raza. Como ingeniera, Mary trabajó durante años en el grupo de aerodinámica de la NASA. Sus contribuciones técnicas fueron reales, sólidas e importantes. Participó en el análisis de flujo de aire alrededor de aeronaves, en estudios sobre comportamiento de vehículos a velocidades supersónicas. Su trabajo no era decorativo ni simbólico. Era funcional, necesario, brillante.
Publicó 12 artículos a lo largo de su carrera. Eso en el mundo de la ingeniería aeroespacial no es poca cosa, ¿eh? Pero aquí viene la parte de su historia que, en mi opinión personal, es, no sé, mi favorita. Con el tiempo, Mary ascendió dentro de la NASA y llegó un momento en que enfrentó otra de esas encrucijadas silenciosas que definen quién eres realmente. Para seguir ascendiendo en la escala técnica de la NASA, Mary había tenido que aceptar un cargo de gestión, un puesto de supervisión que en teoría era una promoción, entre comillas, pero que en la práctica la alejaría de la ingeniería que amaba. Y ella tomó una decisión que para algunas personas parecería muy loca, muy descabellada. Aceptó voluntariamente que la bajaran de rango. Esto porque aceptó un puesto como gerente del Programa Federal de Mujeres en la NASA. Un cargo con menos prestigio, menos reconocimiento y menos paga. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Porque desde ahí podía hacer algo que ningún cálculo matemático le permitiría hacer: cambiar el sistema. Desde esa posición, Mary Jackson trabajó incansablemente durante años para identificar y eliminar las barreras que impedían que las mujeres y minorías avanzaran dentro de la NASA. Revisó políticas de contratación, presionó por cambios en los criterios de promoción, creó programas para reclutar y apoyar a ingenieras y científicas que de otra forma nunca habrían llegado ahí. Básicamente, Mary hizo lo que pocos tienen carácter de hacer. Cuando llegó a la cima, en lugar de disfrutar de la vista y de su éxito muy bien ganado y muy bien merecido, todos sus méritos de ella, en lugar de eso decidió bajar el elevador para que otras personas pudieran subir. Hay algo que me parece profundamente hermoso en eso. Yo creo que Mary entendió algo que muy poco se entiende. Romper una barrera no es suficiente si después la vuelves a cerrar detrás de ti. Su vida entera fue un argumento en contra de esa idea. Y no lo hacía con grandes discursos ni con activismo ruidoso, lo hacía con presencia, con trabajo, con la consistencia silenciosa de alguien que sabe exactamente para qué está aquí. Sus colegas le recuerdan como alguien de una generosidad extraordinaria, siempre dispuesta a explicar, a enseñar, a invertir tiempo en la gente más joven. Si veía a alguien con talento que estaba siendo ignorado, Mary se convertía en su defensora, sin que nadie se lo pidiera. En el vecindario donde vivía en Hampton, organizaba clases de ciencias y matemáticas para niños, en su casa, con sus propios materiales. Porque para Mary, la educación no era un privilegio, era una herramienta, y las herramientas se comparten. El legado que sigue creciendo. Mary Jackson se retiró de la NASA en 1985, después de 34 años de servicio. Una vida entera dedicada a empujar puertas. Murió el 11 de febrero de 2005. Tenía 83 años. Y aquí yo podría terminar la historia y decirte: vivió una vida increíble, plena, fin. Pero la historia de Mary Jackson no terminó el 11 de febrero de 2005. Yo creo que más bien apenas estaba comenzando. En 2016, con una película llamada Hidden Figures, Talentos Ocultos en Latinoamérica, llevó la historia de Mary, Dorothy Bone y Katherine Johnson a las pantallas del cine de todo el mundo. De repente, millones de personas que nunca habían escuchado sus nombres estaban llorando en los cines. Yo, una de esas personas. Cada que veo esa película lloro. La película fue nominada al Oscar a Mejor Película. Generó conversaciones globales sobre las mujeres en la ciencia, sobre el racismo sistémico, sobre las historias que hemos borrado de los libros de texto. Y hay algo que me parece muy simbólico. El Congreso de los Estados Unidos otorgó a Mary Jackson, de manera póstuma, la Medalla de Oro del Congreso, la máxima distinción civil que existe en ese país. Tardaron décadas, pero llegó. En 2021, la NASA hizo algo más. Renombró su sede central en Washington, D.C. como el Mary Jackson NASA Headquarters. El edificio principal de la NASA lleva su nombre. La niña de Hampton, Virginia, a la que no dejaban entrar a una escuela de blancos, ahora tiene su nombre en la puerta de la agencia espacial más famosa del mundo. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de todo esto? No es el reconocimiento tardío, aunque es justo y necesario. Es la pregunta que yo creo que surge naturalmente después de que conoces su historia. ¿Cuántas Mary Jackson hubo a las que nunca dejaron llegar? ¿Cuántas mujeres con la mente de Mary, con su talento, con su determinación, se quedaron a la mitad del camino porque las puertas se les cerraron? ¿Cuántos problemas científicos sin resolver? ¿Cuántas ecuaciones matemáticas sin calcular?
cuántas misiones no se llevaron a cabo solo porque el sistema desperdició el talento de personas solo porque las consideraban inferiores. Mary Jackson es extraordinaria, pero creo yo que también es el recordatorio que el talento no es extraño. Lo que es verdaderamente extraño es la oportunidad. Y yo creo que eso debería hacernos pensar a todos. Me gusta terminar estas historias con algo concreto, no solamente con la emoción, sino con algo que te puedas llevar. Y lo que yo me llevo de la historia de Mary Jackson es esto. Los sistemas no cambian solos, los cambian las personas que deciden quedarse dentro de ellos y empujar desde adentro. Mary pudo haberse ido, pudo haber dicho que la NASA no merecía su talento, tomando en cuenta todo lo que le pusieron en el camino, y yo creo que nadie la habría culpado. Pero se quedó y desde adentro movió paredes. Eso requiere un tipo de valentía que no siempre se celebra, porque no es espectacular ni ruidosa, es la valentía del trabajo de todos los días, de presentarse cuando es difícil, de usar la posición que tienes, por pequeña que sea, para hacer el camino más fácil para quien viene detrás. Mary Jackson no esperó que el mundo fuera justo para actuar con justicia, y creo yo que eso es lo más revolucionario que una persona puede hacer. Si esta historia te movió algo, por favor compártela, porque yo creo que este tipo de historias son las que necesitan compartirse y circular, y que tal vez necesitan llegarle a una niña de 8 años que cree que las matemáticas no son para ella, y a una joven que está estudiando ingeniería que quizá cree que eso no es para ella y que es muy difícil ir en contra del sistema cuando el sistema te está excluyendo. Y sí, me estoy hablando a mi versión de el pasado. Pero bueno, antes de que me proyecte más con este video, Mary Jackson pasó su vida entera diciéndole al mundo que las puertas se abren. A veces hay que pedirlo, a veces hay que empujar, a veces hay que construir uno mismo esa puerta, pero se abre. Muchas gracias si llegaste hasta este punto del video, de verdad te lo agradezco de todo corazón. Me gusta mucho compartir este tipo de historias. Ya tengo en este canal la historia de Katherine Johnson, por si no la has visto y quieres ir a verla, y en el próximo video te estaré contando la historia de Dorothy Vaughan para que no te lo pierdas. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro video. Adiós.